Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y como es ya nuestro segundo día, ya tenemos que avanzar, ¿sí? La semana pasada, si lo recuerdan, tuvieron, ¿no? Para ver la clase grabada, hablamos en primer momento qué era administración, ¿verdad? Y destacamos como principal ese proceso administrativo que rige, bueno, el accionar de todo nuestro trabajo, ¿sí? Si lo recuerdan ustedes, las cuatro etapas, ¿sí? Era planificación, organización, ejecución y control, ¿sí? Bueno, en base a esas etapas, nosotros vamos a ir haciendo nuestro estudio durante estos meses, ¿sí? Pero es muy rápido todavía, ¿no? Decir, bueno, vamos a empezar a estudiar. Primero tenemos que conocer el sitio donde ustedes van a ejercer, bueno, me imagino que en un futuro muy cercano, o tal vez ya lo están haciendo actualmente, no lo sé. Después me lo cuentan, ¿sí? Que es lindo, ¿no? Conversar y compartir. Si yo les preguntara a ustedes, me dirían, a ver, ¿qué es una organización? Estoy segura que me podrían decir, y bueno, a ver, una organización es un sistema, podríamos decir, social, que está constituido por una gran cantidad de personas que están capacitadas, ¿sí? Y que utilizan diferentes tipos de recursos y que, muy importante, que tienen un objetivo o una meta en común. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de los objetivos? Bueno, nosotros vamos a dar una miradita muy rápida con un conceptito de qué podría ser nuestro sitio, ¿sí? Donde ustedes van a cumplir funciones. Yo dije que es un grupo, ¿no? Una asociación también de personas, dependerá aquella clasificación que vayamos a estudiar ahora. Dije también que ellas trabajan a través de un objetivo que se ha planteado, ¿sí? Dijimos la semana pasada que los niveles superiores son los encargados de iniciar justamente esta planificación. Ellos fijan objetivos que serían a corto plazo, a mediano, a largo, dependerá. También fijan algunas metas, ¿sí? Hay algunos autores que mencionan que una organización es un agente económico. Sí, cuando nosotros estaríamos hablando de una organización empresarial, en ese caso, porque justamente lo que buscan es una ganancia. Ese es el fin último que cada una de ellas tiene, ¿sí? Después nosotros vamos a estudiar que hay otras con fines de lucro, sin fines de lucro, formales, informales, centralizadas, descentralizadas. Hoy tenemos mucho según su actividad, ¿no? Bueno, las vamos a estudiar hoy, pero es fundamental que conozcamos otro concepto que nos brinda un economista, ¿sí? Que es muy conocido, que cuando vean su nombre o yo se los mencione van a decir, ay, sí, es súper conocido, tiene algunas opiniones, bueno, que dan que hablar, ¿no? Y que debatirlas muchas veces. Fíjense, no sé si lo conocen, es Max Weber. Para nosotros es como un referente, ¿sí? En algún momento vamos a tomar algunos conceptitos que él nos menciona. Fíjense cómo define él a una organización. Dice que es un grupo corporativo. Bueno, no está equivocado. Y con lo que yo les acabo de mencionar tampoco. Dijimos un grupo de personas que tienen diferentes perfiles o que están capacitadas, también podríamos decir, ¿sí? Que buscan un objetivo común, por supuesto que sí, fijado por y plasmado y organizado por qué área era, qué etapa, etapa de planificación o planeación, ¿sí? ¿Cómo lo hacen ellos? A través de una serie de reglas y sí, primero porque hay que fijar un compromiso,
un orden, ¿sí? Que es establecido tal vez por un departamento que trabajamos de manera conjunta, ¿sí? Que es el área de recursos humanos, en caso de tener que dirigir algunos ámbitos y más cuando seleccionan y contratan personal. Desde nuestro rol también vamos a tener que mencionar algunas reglas para que podamos trabajar, ¿no? Y asumir esta división de responsabilidades o de actividades. Tenemos órdenes y sí, hay que respetar ese nivel de jerarquía, ¿sí? Descendente, ascendente. Dependerá el ámbito donde ustedes estén cumpliendo su trabajo. Así que está la presencia de un jefe. Y sí, tiene que haber un jefe, un gerente, un director. ¿Quién es el que plasma actividades y las distribuye? Puede tener una persona que lo acompañe en este momento y que también puede trabajar con un grupo administrativo. ¿Quién sería ese grupo administrativo? Todos ustedes, ¿sí? Los diferentes departamentos que ayudan, que acompañan en este, bueno, a cumplir esas metas o a plasmar otros objetivos que tal vez no los hemos podido llevar a la realidad por falta de organización, falta de materia prima o porque no hemos llegado también con el dinero. ¿Por qué no? ¿Sí? Y podemos extender, no hay ningún problema. Fijamos nuevamente y organizamos este ciclo que es constante, que les decía yo la semana pasada. Pero fíjense que tenemos que profundizar un poquito más, ¿sí? Vamos a mencionar algunas características que pueden tener las organizaciones y que les va a servir a ustedes para conocer también que cuando uno habla de las diferentes etapas, las podemos mencionar de otra manera o agruparlas, ¿sí? Integrarlas de a dos en este caso. Pero veamos algunas primero. Dijimos que es una institución social, claro, por supuesto, está formado por diferentes grupos de personas, dijimos que están capacitadas, que fueron seleccionadas, fueron contratadas, que pueden lograr ascensos, ¿sí? A través de, bueno, de sus diferentes desempeños, ¿sí? De esas evaluaciones que realiza el área de recursos humanos que dictaminan que esa persona ha cumplido y que está en condiciones, bueno, de ascender, ¿sí? ¿Está deliberadamente planteada? Claro. ¿Quién lo hace? Los niveles superiores. Ellos organizan, inician una actividad y las distribuyen, cada uno de los sectores que van a participar en esa actividad, que muchas veces son todos los departamentos, ¿no? Tal vez contables, tal vez tecnológicos, tal vez recursos humanos, por supuesto, ¿sí? Todos nos organizamos. Posee objetivos concretos y sí, esos objetivos tienen que ser concretos. Nosotros vamos a mencionar acá una matriz que ya hace un tiempo, ¿no? Se utiliza, que es la matriz SMART, ¿sí? Que tal vez es una terminología inglesa, como todo, ¿no? Pero nosotros vamos a mencionar qué significan esos objetivos. Cuando uno plantea los objetivos, siempre tiene que decir, ¿son concretos? ¿Los podemos llevar adelante? ¿Son realizables? ¿Son relevantes para nuestra organización? Vamos a ver, ¿son específicos? ¿En qué tiempo los podemos llevar adelante? ¿Sí? Estos medibles, faltó uno, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué medio vamos a utilizar? Esa matriz que utilizamos ya hace un tiempo permite que nuestro trabajo sea tal vez un poco más organizado también, ¿sí? ¿Cuenta con uno o más centros de autoridad? Claro, o de poder en este caso. Cada uno de los departamentos o sectores tienen una persona
que va a dirigir al resto. Un jefe de personal puede ser, tal vez puede ser un jefe en sí o puede ser un jefe de área, ¿sí? Podemos mencionarlos de diferentes maneras. ¿También estaría el supervisor? Sí, ¿por qué no? Lo vamos a mencionar como un centro de poder. Conforma un sistema de actividades, por supuesto, ¿no? Dependerá que pueden ser administrativas, pueden ser ejecutivas, pueden ser tal vez, en este caso, relacionadas con el control, con la publicidad, ¿sí? O, bueno, dependerá también esa estructura que tenga la organización. ¿Está constituida por una estructura organizacional? Claro, es lo que tenemos que conocer en un ratito, ¿no? ¿Qué es la que nos va a permitir a nosotros organizar al personal y que sea conocido, ¿no? Por todos los recursos humanos que forman esa organización. Tenemos varias, ¿sí? Que vamos a estudiar tal vez hoy o la próxima vemos. Pueden ser lineales, pueden ser horizontales, verticales, ¿sí? Pueden ser tal vez divisionales, es otra. Puede tener otras que llamamos matriciales, ¿sí? Todos los nombres van a derivar de acuerdo a la cantidad de departamentos que tenga y la cantidad de personal que trabaja y que constituye una organización, ¿sí? Y a partir de ella nosotros vamos a poder ubicar cuál es la estructura que tiene mi organización o mi organización empresarial, ¿sí? ¿Utiliza recursos materiales e inmateriales? Sí, ¿no? Por supuesto, los vimos la semana pasada. Hablábamos de 5 tipos de recursos. Recursos humanos, recursos materiales, recursos tangibles, ¿sí? Que podemos involucrar a los materiales. Tenemos los inmateriales, aquellos que la empresa trabaja, la organización trabaja diariamente para lograr mayor, bueno, prestigio, que su marca tenga muy buenas referencias y que alcance tal vez otros mercados. Después tenemos los recursos tecnológicos, son los que permiten, bueno, el trabajo de ustedes sea mucho más rápido, lo podamos presentar de un momento a otro. Tenemos medios que nos permiten realizar esta actividad y otros más, dependerá en cada uno de los sectores. Después hablábamos de los recursos naturales que, bueno, ahí va a depender cuál es el recurso que utiliza esa empresa para transformarlo y obtener, por supuesto, un producto totalmente terminado o puede ser un servicio. Y después, fíjense, lo agrupan o lo conforman una gran cantidad de personas. Y sí, hablábamos recién que es una institución social. Está formado por muchísimas personas que tienen diferentes perfiles y que han sido capacitados, ¿sí? Que han estudiado, por supuesto, para formar parte de esa organización. ¿Hay grupos de trabajo? Claro que sí. Ahí surgen los diferentes departamentos o áreas. ¿Posee sus propias leyes internas? Y sí, ¿no? Más allá que nosotros vamos a tener una ley madre, que es la ley de contratos de trabajo, después tenemos otras que van a ser, en este caso, tomando en cuenta algunas resoluciones o al trabajo mismo que nosotros hagamos, ¿sí? Y que es netamente propio de esa área, nada más, pero que son conocidas por todos los que agrupan o conforman ese sector. ¿Posee un interés determinado? Y sí, dependerá cuál sea el fin. Si es obtener ganancias o tal vez en este caso busca el beneficio, hacer el bien a las personas, dependerá, ¿sí? Bueno, vamos a ver, dependerá de las que ustedes conozcan también, ¿sí? Son muchísimas, aunque la mayoría que conocemos son aquellas que buscan una ganancia, o sea, las empresas
o las organizaciones empresariales en ese caso, sí. Tenemos otras, algunas fundaciones, puede ser, sí, que, que hacen este trabajo tan humano, sí, y que en este caso ellos buscan realizar una acción de bien que sería un beneficio. Pero nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Otro tipo de organizaciones que serían estas que les muestro acá. Fíjense, ya las vamos a estudiar en profundidad. Pero es importante que conozcamos cuáles son. Vamos a conocer organizaciones que son formales, ¿sí? Ellas ya en un ratito se las voy a profundizar, pero tienen una característica fundamental que sería que tienen una persona que dirija al resto. Por eso decimos que es formal. Y que ellas son las encargadas de tomar todo tipo de decisiones. Puede ser, a ver, iniciar una actividad, ampliar, puede ser la empresa, tener que contratar personal, como así también dar baja al personal, ¿sí? Ahí hay una ayuda, por supuesto, del área de recursos humanos, quien es el que hace de intermediario en este caso, ¿sí? Conociendo el desempeño que tenga ese trabajador. Luego fíjense que vamos a estudiar las primeras, organizaciones sin fines de lucro, aquellas que, bueno, no buscan una ganancia, como les dije, sino que es más bien un beneficio, ¿sí? Hay algunas todavía. Después tenemos organizaciones con fines de lucro, la empresa, ¿sí? Acá busca una ganancia, por supuesto, y su gran variedad de empresas, ¿no? Grandes, medianas, pequeñas, nacionales, internacionales, ¿no? Dependerán locales. Bueno, ya las vamos a estudiar. Luego tenemos aquellas que tienen que ver con la centralización o la descentralización, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en las centralizadas, la persona realiza las actividades de manera individual, ¿sí? Y después las descentralizadas, ¿qué hacen? Distribuyen. La mayoría de las veces son descentralizadas, ¿no? Hacen una división del trabajo, sí, por supuesto, para que todos puedan tener, por supuesto, su fuente laboral y tengan una actividad propia para llevarla adelante. Después tenemos estas otras, fíjense, hablamos de organizaciones informales, son las opuestas a las formales, ¿sí? Las informales no hay una persona que toma las determinaciones, las realizan tal vez de manera conjunta, en este caso, no hay un jefe, no hay un director, no. Es un grupo de personas que se organizan y llevan adelante una actividad de manera conjunta, pero que no es netamente obligatorio estar presente. No. En este caso decimos que son informales. Después tenemos estas otras, ¿sí? Organizaciones lineales, organizaciones funcionales y línea staff. Diferencia entre una y otra, ya enseguida las vamos a ver en profundidad, pero les adelanto. Sería que las primeras tienen, ¿no?, un contacto tal vez más cercano con la primer línea, decimos nosotros, de trabajadores. Y que después, ya conociendo las últimas organizaciones de línea staff, se relacionan, ¿sí? Acá puede haber un supervisor y se relaciona con algunos trabajadores. Acá vamos a tener, por supuesto, esa relación, ¿no?, con un supervisor, pero en este caso surge aquellos trabajadores de primera línea, ¿sí? Y en línea staff, una combinación entre las dos, ¿sí? Esas ya las estudiamos muy bien. Bueno, sería profundizar. Este cuadrito es muy importante para cuando ustedes estudian. Fíjense acá, vamos a ir conociendo los tipos de organizaciones. Ahí vamos a comenzar.
Estos cuadros, como les dije, son súper útiles para estudiar, ¿sí? Utilicen los Power o el material de estudio que también tiene casi la misma información, ¿sí? Por allí podemos hacer exámenes de los Power y que no están en el material. Así que hagan uso de ellos también. Veamos las primeras, ¿sí? Las organizaciones según sus fines, vamos a decir, ¿sí? Y yo recién hablaba de aquellas que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, sin dinero como medio. Cuando decimos con fines de lucro, hay una ganancia, ¿sí? Acá, por supuesto que esa ganancia viene dirigida a los propietarios, pero tenemos una gran cantidad de personas que trabajan en este caso, que tienen una fuente laboral y que es muy conocidas por las empresas, ¿sí? Es el nombre más común de una organización con fines de lucro. Tal vez sí el ámbito donde ustedes están ejerciendo o en un futuro lo desean hacer, ¿sí? Acá podemos tener también una pequeña distinción en empresas grandes, medianas, ¿no? Pequeñas, y vamos a hablar también de las pymes, ¿sí? Porque las pymes es tal vez el primer paso que un emprendedor puede realizar, ¿sí? Las tengamos también presente. Dependen de la cantidad de trabajadores y la actividad a la que se dedican, ¿sí? Organizaciones sin fines de lucro. Aquí no hay un beneficio tal vez económico en este caso. Sí, lo que se busca es que un acto benéfico, ¿sí? Puede ser esperar ganancias sin esperar. Hacemos una actividad pero no estamos esperando que recibir dinero, no, en este caso no, es el beneficio que nosotros vamos a brindar, sería, ¿no? Acá podemos decir algunas fundaciones, ¿sí? Algunas asociaciones en este caso, y podría mencionarse, aunque actualmente ya son muy poquitas, las que buscan exactamente, las que realizan solamente un acto benéfico sin esperar dinero no a cambio. Son muy poquitas. Pueden ser las ONG, esas sí podríamos mencionar tal vez como algún ejemplo, pero son muy pocas, ¿sí? Muy poquitas. Claro, necesitan obtener una ganancia, ¿sí? Para poder mantenerse y poder tener los sueldos para pagar a todos los recursos humanos. Acá fíjense, tenemos las organizaciones formales que seguro es el ámbito donde ustedes van a trabajar. ¿Qué pasa aquí? Ellas dijimos que tienen una estructura, es la gran diferencia, ¿sí? Entre aquellas que son informales. Acá sí tenemos una estructura, además también vamos a tener la presencia de una persona que nos guía, nos acompaña, ¿no? A todos los demás departamentos. ¿Que quién sería? Tendríamos en este caso los jefes, los directores, los gerentes, ¿no? Puede revestir alguna de estas figuras. ¿Ellos qué hacen? ¿Toman decisiones? Claro, son los encargados de decidir qué actividades se van a realizar, en qué tiempo muchas veces, quién va a ser el personal implicado en estas actividades, se va a ampliar o no, se va a hacer una reducción del personal o no, ¿no? Entonces ellos analizan su situación en base muchas veces a estadísticas que van realizando y van observando si estamos en condiciones de tener esa cantidad de personal o no, ¿sí? O también puede ser actividades que por el momento no las podríamos realizar por el aumento de la materia prima. Puede ser, ¿no? Después tenemos este tipo de organizaciones funcionales. Fíjense, ellas, ¿no? Para poder, digamos, existir o lograr esta presencia, deben tener
más de un supervisor. Esa es la característica más importante, ¿sí? Y que ese supervisor tiene una función fundamental que es la de dirigir, y nosotros le vamos a llamar que tiene un principio de unidad de mando. Dirige al resto sería, ¿no? Por supuesto que él tiene amplios conocimientos y se nota por qué él actuar de esa manera, ¿sí? Pero no hace ese trabajo solo. Tiene una gran cantidad de personas que acompañan a la resolución de esos fines que él plantea. Organizaciones lineales, ¿sí? Fíjense, en este caso vamos a tener una relación, digamos, laboral, ¿sí? Entre el supervisor y el subordinado, ¿sí? Supónganse, yo soy la trabajadora de recursos humanos que tengo tal vez una categoría menor o un rango menor, ¿sí? Y tengo yo a mi supervisor, a quien yo me debo dirigir en ese caso, ¿sí? Y así, por supuesto, el supervisor va a tener a los niveles superiores para que supervise, por supuesto, su accionar. Organizaciones, en este caso, línea staff, ¿qué hacen? ¿Cómo las podemos identificar? La mayoría de las organizaciones revisten este tipo de características, ¿sí? Que es una organización línea staff, la combinación de las anteriores. Tiene más de un supervisor, ¿sí? Utilizan este principio que es la unidad de mando y también vamos a tener que aquellos supervisores se dirigen de manera directa a las primeras líneas de mando, que serían los subordinados. Y al resto tenemos otros subordinados, que serían aquellos que producen, que elaboran tal vez algún producto o algún servicio. Organizaciones línea staff, como dije, la mayoría de las empresas revisten este tipo de características. Recuérdenlo, ¿sí? Línea staff, se lo tengamos bien, bien presente porque, bueno, nos va a servir para algún momento. Después tenemos las opuestas. Recién hablábamos de las organizaciones formales, ¿sí? Tenemos una estructura, tenemos, por supuesto, los trabajadores que van a acompañar en este caso, pero hay una línea de mando totalmente directa. Después tenemos las opuestas, que son las informales. Bueno, aquí no hay un jefe, solo puede ser personas que quieran participar de esa organización, que les guste ayudar a las personas, ¿no? Que hacen un acto benéfico. Sería, sintetizándolo de manera rápida, esa sería su función. Para hablar mejor desde nuestro rol, vamos a decir que no poseen niveles oficiales para accionar, porque en este caso son personas que tal vez no tienen un título en sí, pero que pueden trabajar con nosotros, ¿sí? Y las decisiones, por supuesto que ellos no las pueden tomar. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar tal vez y la última palabra la tiene los niveles superiores, ¿sí? Eso también lo tengamos presente. Luego vamos a pasar a las otras, ¿sí? A las organizaciones centralizadas y descentralizadas, ¿sí? Ahí la van a poder ver a la imagen, que les sirve mucho para ir haciendo el seguimiento. ¿Quiénes serían una y otra? Las organizaciones centralizadas, yo dije que son aquellas que mantienen, ¿sí? Su trabajo a través de uno o muy pocas personas, ¿sí? Tal vez sí, una característica muy común es que ellos van a tener muy, muy claro quién toma la decisión, ¿sí? La última palabra para realizar determinadas actividades.
¿Dónde los realizan? ¿Quiénes son los idóneos? ¿O tal vez es el área que tiene mayor importancia? Sí, digamos que sí, que son los niveles superiores, los que toman todo tipo de decisión, ¿sí? Organizaciones descentralizadas. Bueno, acá, ¿qué hacen? Se distribuyen todas las actividades que son concretas, que son posibles de llevarlas adelante y que acá seguro que han sido dirigidas, ¿no? Por un nivel superior, quien determina, ¿sí?, que esa actividad la puede realizar. O tal vez nosotros somos los encargados de distribuir las tareas, ¿sí? Organizaciones centralizadas, ¿sí? Y después recuerden descentralizadas, las opuestas, ¿sí? Eso son conceptitos tal vez muy comunes, pero recuérdenlo. Después tenemos, si recuerdan, los recursos que yo se los mencioné de manera muy rápida, creo, al iniciar. Ahora los vamos a ver bien específicamente, ¿sí? Fíjense, vamos a tener los primeros tipos de recursos, los que hacen el trabajo diariamente, están capacitados, por supuesto, y que ellos tienen la obligación, ¿sí?, de cumplir una actividad determinada, para la cual han sido seleccionados y han sido contratados en ese caso, ¿sí? Acá ellos no hacen su trabajo porque les agrade, sino, bueno, uno puede ser que les agrade su actividad, pero no es solamente eso. Ellos tienen que ver una ganancia, ¿sí? Organizaciones que cuentan con una gran cantidad de recursos humanos, ¿sí? Y tienen como fin, ¿no?, ese pago de los sueldos, reciben una remuneración a cambio por el trabajo realizado en determinado tiempo, ¿sí? Recursos materiales, los dijimos, todos aquellos que les va a permitir a ustedes realizar todo tipo de actividades, ¿sí? Y a todos los demás departamentos, que sería, en este caso, ¿sí?, los recursos que tienen que ver con el armado de la oficina, la estructura que va a tener, ¿sí? ¿Podemos hablar de maquinarias? Sí, por supuesto que son recursos, en este caso, materiales. Después tenemos los recursos humanos que se los mencioné, aquel medio que nosotros como empresa utilizamos para transformarlos y darle, por supuesto, en este caso, un fin que sería un producto o brindar un servicio. Tenemos los recursos tecnológicos, aquellos que les permiten a ustedes hacer un trabajo rápido, ¿sí?, eficiente, sin contratiempos, ¿no?, que serían a través de las nuevas tecnologías y implementando técnicas, ¿sí? Podemos tener una serie de procedimientos para que yo pueda realizar, ¿sí?, y que deben ser conocidos por todas las organizaciones. Después tenemos acá los recursos intangibles. Yo creo que ustedes, cuando ejerzan y trabajen en una organización, van a decir, bueno, yo voy a poder trabajar de esta manera, o en esa organización se trabaja teniendo en cuenta una serie de factores que van a hacer al prestigio que puede llegar a tener la persona y el grupo de trabajadores, ¿sí? Ellos decimos que defienden su marca diariamente, la perfeccionan, colocan tal vez nuevos carteles, un personal tal vez muy efectivo, si utilizan plataformas bien sintéticas, ¿no?, con demasiados beneficios, entonces en este caso estarían cumpliendo esa función de poder tener la empresa o la organización una mayor, bueno, importancia, o puede tener un prestigio, ¿sí? Después
nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Profundizando un poquito más las estructuras, sí, tenemos que conocer cuáles son las estructuras que pueden estar formadas cada una de las organizaciones. Pero antes de esto, tenemos otro tipo más de organizaciones que yo creo que las conocen, ¿sí? Ahí se las voy a mostrar y van a decir, ah, sí, esta es súper conocida, que una de ellas es según la actividad que realizan, ¿sí? No sé si las van a poder ubicar, cuál sería, ¿sí? Después tenemos aquellas según el capital, quién lo aporta, ¿sí? Vamos a ir estudiándolas. Fíjense, según la actividad, aquí pueden ser aquellas empresas que se dedican a producir netamente, ¿sí? A través de la obtención de la materia prima, la transformación de ese producto, ese recurso, y luego obtener un producto totalmente terminado o un servicio. Después, según su tamaño, creo que se las mencioné, grandes, medianas, pequeñas, pymes al principio, no nos olvidemos. Según el ámbito geográfico, locales están en su zona nada más, regionales puede ser en 4 regiones, nacionales en todo el país las vamos a encontrar, multinacional en todo el mundo van a estar presentes, ¿sí? Tenemos aquellas que son transnacionales que también las podríamos mencionar, aquellas que se relacionan con los países limítrofes, nada más, ¿sí? Después tenemos aquellas que tienen que ver con la propiedad del capital. Decíamos públicas, privadas y también vamos a hablar de unas mixtas. ¿Por qué? La primera, las privadas, aquí no hay ningún tipo de aporte del Estado, ¿verdad? No, 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 no. Acá solamente se mantienen por el aporte que realiza cada uno de las personas, en este caso, que necesitan de esa empresa, necesitan ese servicio, ¿sí? Después tenemos las públicas, aquellas que los otorga el Estado, todos los recursos, ¿sí? Las mixtas, una combinación, por supuesto, de ambas. Aportes, como así también ellos tienen el aporte de los particulares, las personas que forman esa organización o esa empresa. Según la forma jurídica, tenemos otra, ¿no? Unipersonal, una sola persona, quien lleva adelante esta actividad, ¿sí? O puede ser una organización. Colegiadas son varias, ¿sí? Organizaciones que se agrupan y que al tener gran cantidad de trabajadores podemos decir que son como una especie de colegios, ¿sí? Luego tenemos institucionalizadas, aquellas instituciones, ¿sí? Que se agrupan para brindar un beneficio para las personas, sí, también pueden ser, ¿sí? Algunas veces pueden ser 3 o 4 instituciones que permiten, bueno, brindarle algún servicio a los trabajadores. Algunas veces pueden ser las tarjetas o estos servicios que tenemos actualmente, que varias organizaciones se unifican y brindan grandes beneficios, en este caso económicos. Bueno, ellas podríamos tomar como ejemplo, ¿sí? Las vamos a estudiar después, ¿sí? Vamos a tener una noción bien quién sería, ¿sí? Ahí, fíjense que hicimos una mirada muy rápida de ese ámbito donde ustedes en un momento muy cercano van a ejercer su trabajo, tomando en cuenta, como les dije, el proceso administrativo, ¿sí? Que en todas ellas lo vamos a llevar adelante, teniendo en cuenta los recursos, todos los tipos de recursos que tenemos a nuestra disposición, o que la empresa o que la organización tiene, sí, así sería, ¿sí?
Luego yo dije un elemento fundamental, que era la estructura. Dije, la estructura que debe tener una organización, sí, es totalmente necesaria, ¿sí? Y también creo que les he comentado hace un ratito la importancia que tiene la estructura organizacional, en este caso para el orden, digamos, que nosotros sepamos a ver con quién me voy a, o con quién voy a trabajar, o qué responsabilidad tengo concretamente. Sí, entonces las estructuras todas las organizaciones la tienen, ¿sí? Y la función que tienen es que cada personal que es contratado, ¿sí? Pueda recibir sus responsabilidades y pueda llevarlas adelante dependiendo del sector, ¿sí? Acá vamos a decir también que vamos a analizar su perfil, o sea, cuáles serían los conocimientos que esa persona tiene y que a nosotros como empresa lo necesitamos, ¿sí? O como organización en general, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tienen un pequeño conceptito de qué sería una estructura. Yo dije, forma en que se asignan responsabilidades, tareas, actividades. Sí, justamente, ¿sí? Que cada una de ellas tienen un objetivo a realizar seguro, ¿no? ¿Quiénes los dispuso? Los niveles superiores. Y que cada uno de esos objetivos van a ir descendiendo y que las responsabilidades y esa forma de asignarlos depende de las capacidades, ¿sí? De los estudios, ese perfil que tenga, ¿no? Aquella persona que ha sido seleccionada y que en este caso ha sido contratada, ¿sí? Pero estas estructuras tienen unas características, ¿sí? Nosotros las vamos a conocer ahora porque tenemos tiempo de hacerlo, ¿sí? Las conozcamos, fíjense. Nosotros vamos a decir que esas estructuras organizacionales, cuando ustedes cumplan sus funciones, ¿sí? Van a poder determinar o van a poder observar o van a saber con quién dirigirse en caso de realizar alguna actividad de manera conjunta o que necesiten hacer algún trámite que la otra también tenga que ver, ¿sí? Por eso decimos que nos sirven a nosotros para determinar los diferentes departamentos o áreas que conforman esa organización. Decimos, fíjense, hablamos de un sistema jerárquico. Claro, esas estructuras, dependiendo del tamaño, ¿sí? Nosotros vamos a poder observar ese nivel jerárquico, ¿sí? Y que de acuerdo a la cantidad puede ir adaptando diferentes formas, ¿sí? Como yo les dije hace un rato, pueden ser lineales, horizontales, verticales, ¿sí? Escalables hay algunas, matriciales hay otras, divisionales, ¿sí? Cada una de ellas van a tener una persona que es similar a todas, que es un jefe, un gerente, ¿no? O un director. Todas lo van a tener, ¿sí? Esa es la principal característica que hace a este sistema jerárquico. ¿Permite delinear los perfiles de los trabajadores? Sí, por supuesto. Nosotros acá, conociendo los perfiles que ellos tienen, vamos a saber cómo nosotros primero, en ese caso, cuando contratamos o cuando preseleccionamos, ya, miren, nos retrocedemos muchísimo, ya conocemos ese perfil, ¿sí? Tal vez ha estudiado carreras que tengan que ver justamente con nuestra área, ¿no? Contables, administrativas, puede ser que
hayan estudiado tal vez carreras que tengan que ver con la informática, ¿no? Con la ingeniería, y ya vamos teniendo una noción del puesto que esa persona puede ocupar, ¿sí? Que también nosotros vamos a analizar un aspecto, porque muchas veces cuando hablamos de puestos y análisis de puestos, que es otro concepto, ¿sí? Algunas veces se trabaja de manera conjunta y no es lo mismo, o tal vez se confunde los conceptos. Un puesto sería aquel que puede llevar adelante tal vez, digamos, un auxiliar en administración, vamos a decir, ¿sí? O un contador. Ahí estaría mejor. Vamos a tomar un contador. Ese es el puesto que estamos buscando. Pero si nosotros decimos, a ver, un análisis de puesto, ¿cuál sería? Aquella función que realizaría y que otras personas también lo podrían hacer, que tienen conocimientos similares, ¿sí? En este caso podemos hablar de nosotros, ¿sí? Aquellas personas que tienen conocimientos similares y que nosotros vamos a formar parte de esa estructura y que nos van a asignar, por supuesto, una responsabilidad. Decimos que es muy sencillo y muy útil cuando ustedes ingresan, supónganse, a una organización que ya tiene muchísimos años y no conocen las demás áreas, ¿sí? Pero si yo tengo esa estructura organizacional, voy a saber con quién yo me debo dirigir o qué cantidad de personal o quién es el área a quien yo debo dirigirme ante una, no sé, algún problema que me surja, ¿sí? Y esas estructuras tienen que estar muy visibles, ¿sí? En todas las organizaciones. ¿Sí? Aquí es fundamental que las encuentren y que muchas veces vamos a tener después una especie de, hablamos nosotros tal vez de manual, miren lo que les estoy hablando, que hoy en día ya tiene un formato digital donde podemos observar todo el plantel que conforman esa organización, ¿sí? Y ahí pueden ver cuáles serían en este caso la estructura que tiene, ¿no? La organización y con todos los participantes serían acá, aquellos profesionales que la conforman, ¿sí? Y fíjense que también decimos que cada uno de ellos que trabajan en la organización, ¿cómo lo realizaría? Un concepto súper importante, ¿no? Que es la eficiencia, que siempre tendría que ser así, ¿no? Que todos cumplan sus actividades y que sean eficientes, ¿sí? Pero hay algunas veces surgen una serie de conflictos, ¿no? Porque un área puede influir en alguna actividad, ¿no? A través de estas estructuras nunca pasa, ¿no? Porque está diagramado y muy bien especificado cuál es la responsabilidad para cada una de las áreas, ¿sí? Pero fíjense que vamos a estudiar algunos tipos, ¿sí? De estructuras, son muchísimas. Si nosotros nos ponemos a estudiar todas, uy, hablaríamos como de aproximadamente, pueden ser entre 20 tipos de estructuras. Algunas no las podemos observar de manera constante. Entonces vamos a estudiar aquellas que son más comunes y que ustedes podrían cumplir funciones en ellas, ¿sí? Vamos a ver algunas características. Fíjense, tenemos la primera, vamos a estudiar a las estructuras lineales, ¿sí? Ellas las podemos identificar de manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Fíjense, ellas tienen, decimos nosotros,
están estructuradas por un nivel de responsabilidad o de autoridad. Sí, esa es una de las características. Aquí hay una persona que toma las decisiones y que lo realizan de manera centralizada. Sí, es verdad, pero que tiene una, digamos, una figura similar que nosotros decimos, es parecida a una pirámide. Sí, por supuesto, donde podemos observar los niveles de responsabilidades, ¿no? Ascendentes y descendentes. Normalmente nosotros decimos descendentes. La comunicación es así. El trabajo se realiza de esa manera y surgen los niveles superiores, los medios y luego tenemos los más bajos o los operativos. También sabemos mencionarlos, ¿sí? Acá, fíjense que cuando hablamos de este tipo de forma piramidal, dije yo, ¿va a ir descendiendo? Claro que sí. Entonces las responsabilidades y las actividades también van a ser basadas a través de de ese esa misma estructura, ¿no? La comunicación es súper importante. ¿Por qué? Si hay una mala comunicación, ¿qué pasa? ¿Surgen conflictos? Seguro, ¿no? Todos los tipos de conflictos que ustedes pueden mencionar. Tal vez puede ser por rumores, ¿sí? Malentendidos, tal vez falta de trabajo, que no hay un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, sí, lo podemos observar. Y fíjense acá, yo les muestro esta imagen. Y ustedes van a decir, sí, cierto, es verdad, es similar lo que nos estás diciendo. Vemos así a lo lejos, podemos ver nosotros una pirámide. Fíjense, ahí la pueden ver, ¿sí? Simula, digamos, ¿no? Siempre vamos a tener en los niveles superiores, por supuesto, aquella persona que puede ser el dueño, puede ser un gerente, puede ser un director, ¿no? Que ha ascendido a ese puesto, en ese caso, ¿no? Que ha estudiado, que ha capacitado, que le han dado esa posibilidad de un ascenso y que tal vez nosotros podríamos llegar a ese nivel, ¿sí? Pero lo más importante es que vamos a tener personas o departamentos, ¿sí? Que tienen una responsabilidad determinada. Y a su vez se van a ir desplegando aquellos que realizan una actividad tal vez más, decimos nosotros siempre operativa, que es tal vez de producción, sí, es similar, donde sí o sí dependemos, los niveles más bajos o tal vez operativos dependen constantemente de los anteriores para todo tipo de actividades, ¿sí? Y que muchas veces esos niveles medios han elegido a los niveles más bajos, ¿sí? Pero no porque ellos los han decidido totalmente que formen parte de la organización, no. Ahí hubo un trabajo conjunto con los niveles superiores, ¿sí? Si decimos en el trabajo cotidiano que realizan, es igual, ¿sí? Niveles superiores dictaminan una actividad que puede ser, supónganse, planificar, ¿no? Un determinado objetivo. ¿Quién lo lleva adelante? Los niveles medios, ¿verdad? Y cada uno de los departamentos van a ser los encargados de realizarlo. ¿Y después quiénes vienen? Los diferentes niveles operativos, los que producen, pueden llegar a ser. Esto lo vamos a ir analizando y observando dependiendo la organización, ¿sí? Donde ustedes, bueno, cumplan sus funciones. Después tenemos otras, fíjense. Les voy a mostrar esta imagen.
y vamos a ver sus características que son muy marcadas. Hay muchísimas para nombrar, pero como tenemos que estudiarlas más, que permiten distinguirlas, van a ser estas. Fíjense, tenemos las horizontales. Ya nos damos una idea cómo pueden llegar a ser las actividades, cómo se reparten serían en ese caso. Miren qué pasa. Acá vamos a tener, decimos nosotros, pocos niveles de mando. ¿Quiénes serían los que llevan adelante o tienen esa función de autoridad? ¿No? Tenemos aquellos personas o profesionales que tienen mayor influencia, que tienen mayores estudios, y fíjense que, por supuesto, van a ocupar aquellos niveles, aquellas actividades de muchísima responsabilidad. Pero decimos también que es muy, muy observado, donde hay una relación directa, porque lo necesitamos, decimos con los trabajadores de primera línea. ¿Quiénes serían en este caso? Pueden ser los supervisores, si así serían, los jefes pueden ser de área, si así se manejan, y quiénes ellos son los encargados de repartir decisiones, de comunicar, ¿no? Aquello que, bueno, se va a llevar adelante, ¿sí? Miren cómo cambia la estructura, ahí la van a poder ver. Ya no vemos una pirámide en este caso, ¿no? Fíjense, ahí la van a poder ver. Van a decir, ah, sí, es verdad, la estructura es horizontal, ¿sí? ¿Quién está siempre presente? A través de dirección, ¿no? Puede ser un jefe, un director, un gerente, dependerá. Luego tenemos aquellos niveles, ¿sí? Que decíamos de autoridad, ¿sí? Acá puede ser un supervisor encargado de esa área y después tenemos aquellos que dependen constantemente de la decisión, de la opinión, del trabajo, ¿sí? Que acá está muy, muy claro. Tenemos en esta empresa, supónganse, tenemos administración. Bueno, acá puede estar representada por el área muy importante que es la de recursos humanos. ¿Quién es la que selecciona el personal? Hace la búsqueda, selecciona, contrata y constantemente está evaluando, ¿no? Analizando su trabajo constantemente. Recursos humanos, su función específica sería esa. Programa, organiza capacitaciones, seguro que también lo hace. Después tenemos el área de producción, ¿sí? Que aquí, si pudiésemos, tal vez nosotros podríamos ejercer esta función y que podríamos trabajar de manera conjunta con otro sector que puede ser compras. Yo creo que nuestra área específica podría ser esta, ¿sí? Donde nos encargamos de eh, poder seleccionar a los proveedores, ¿sí? Podría ser una de las actividades, seleccionarlos, aquel que sea el que cumpla aquellos requisitos que nosotros como empresa necesitamos. Y ustedes pueden aplicar en este caso el proceso administrativo, ¿sí? Sí, sí. A través de organización, ejecución y control sería en este caso. Planificación lo hace los niveles superiores en este caso. Ventas. Bueno, a ver acá. Tendríamos un grupo específico que lleva adelante esa actividad, ¿sí? Que tiene, por supuesto, todos estos tienen estudios y que tienen un perfil que pueden llevar adelante una determinada actividad y que pueden dirigir a otros grupos, que serían los dependientes de ellos, ¿sí? Pero siempre su trabajo va a ser a través de esta forma horizontal, ¿sí?
también podemos nosotros trabajar, ¿sí? En este tipo de estructura. Después tenemos otra, ¿sí? Nos quedamos un ratito más que veamos funcionales, ¿les parece? Así cumplimos que empezamos a las 5 más o menos y terminemos, ¿les parece? ¿Sí? Un ratito. Y yo sé que no vamos a terminar, pero la próxima podemos avanzar y conocer de las estructuras. Funcionales. Fíjense, ¿cuál sería la característica primordial de ellas? Acá decimos nosotros que agrupadas, ¿sí? Y van a estar organizadas todas las personas que tienen puestos o similares, digamos. ¿No la pueden ver a la imagen? ¿Sí? Yo escuché un ruidito. A ver qué pasó. A ver que no les puedo compartir. Así me puedan seguir. ¿Qué pasó? Vamos a ver si pueden hacerlo. No me digan que hoy no van a poder verlo. No, 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 no. ¿Qué pasó? A ver. La vez pasada ya me pasó con otro de los cursos, ¿sí? Que el sistema no podía compartir la imagen. A ver, veamos y probemos si es verdad. No, yo creo que ahí sí la pueden ver. Te digo que sí. Cuando hablamos de funcionales, fíjense, están agrupadas, están ordenadas todas aquellas personas que tienen puestos similares, ¿sí? Pero acá también vamos a decir que ellos tienen, en este caso, varios supervisores a cargo, sí, también puede ser. Y que ese trabajo, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo está estructurado? A través de departamentos totalmente especializados. Fíjense, acá tienen unos ejemplos, ¿sí? Fíjense, tienen el departamento de marketing, departamento de ventas, de producción y de contabilidad. Bueno, a ver, nosotros podríamos cumplir funciones en esta empresa. Sí, porque vamos a ver en este curso algunos contenidos relacionados a marketing, ¿sí? Tomando en este caso, a ver, las matrices, ¿sí? Que son muy utilizadas cuando una empresa quiere iniciar, quiere lanzar un producto y que debe regirse a través de una matriz que se llama las 4P, tomando en cuenta producto, precio, el lugar a donde se va a vender, que mencionamos plaza o lugar, y después tenemos cómo lo hacemos, qué medio vamos a utilizar para que se haga conocido ese producto o ese servicio. Eso, ese tipo de matriz lo teníamos hace un tiempo. Hoy se han actualizado y toman en cuenta otras más, ¿sí? Todo avanza, entonces también estas variables, estas matrices fueron modificados. ¿Cómo podríamos vender? ¿Qué medio podríamos utilizar? Hoy han visto, ¿no? Pueden ver diferentes medios que nos permite la tecnología, ¿sí? Los podemos, estamos en condiciones como empresa de llevar adelante ese tipo de medio de ventas. La empresa lo va a analizar. De producción, ¿sí? Vamos a contratar a aquellas personas que tengan que ver con esta área, que se dediquen tal vez a poder transformar esa materia prima, ¿sí? Para que podamos tener, por supuesto, un producto terminado, ¿sí? Y ustedes podrían llegar a realizar la contabilidad, ¿no? Llevar los libros de una empresa, sí. Entonces, fíjense, acá están muy bien determinados cuáles serían los departamentos con sus respectivas actividades que podrían realizar, ¿sí? Esas son funcionales. Fíjense la imagen, ahí van a poder verla. Y hasta aquí vamos a ver, ¿sí? Yo sé que tal vez tienen otras cosas que hacer y no los quiero detener, ¿sí? Fíjense,
Ahí pueden ver esta imagen donde podemos ver este tipo de estructura funcional. Miren, ahí está. Tenemos, supónganse, este es un ejemplo. Siempre dijimos nivel superior y vamos a tener todos aquellos que dirigen un gerente, un jefe, un director. Siempre va a ser igual. Luego tenemos los diferentes departamentos, ¿sí? Y luego tenemos aquellos que dependen de los anteriores. Puede ser servicios financieros que se van a encargar de llevar adelante lo que tenga que ver con caja, con el dinero, ¿sí? Realizan un control y la revisión de las actividades que se han realizado y los resultados que ellas han dado. Información financiera. En este caso sería ver qué medio podríamos utilizar, ¿sí? Hacer los presupuestos, analizar a los proveedores, analizar el stock que tenemos disponible, ¿sí? O un área que se dedique a créditos, a otorgarlos en este caso, y el área de contabilidad, ¿sí? Analizar cuáles fueron los resultados durante un periodo, ¿sí? Llevando en cuenta sus libros diarios, sus libros mayores, a través de las mayorizaciones o el balance, ¿no? General que se realiza. ¿Se obtuvo mayores ganancias? ¿Pérdidas? ¿En qué periodo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué sector? ¿Sí? También acá se llevan adelante. Después tenemos servicios administrativos, programación y proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que se quieren llevar adelante? ¿Sí? Y cuál sería la fecha de realización. ¿Tenemos un área de secretaría? Sí. ¿Tenemos unas personas que pueden controlar la realización de esa actividad? También. Después tenemos estas, fíjense, servicios tal vez que están más relacionadas al bienestar en este caso, pero que en ellas también hay personal que cumple actividades, ¿no? Puede ser un área que se dedique a la recreación, a la cultura, al alojamiento y puede ser aquellos que tengan la actividad de informar y que en todas ellas tenemos personal que está, por supuesto, capacitado, ¿no? Y que cumplen una función determinada, pero en este caso respondiendo a los niveles superiores o dependientes en este caso, ¿sí? Esa es otra que nosotros tenemos que estudiar. Tenemos más, ¿sí? Tenemos divisional, tenemos matricial, tenemos central, muchísimas, ¿sí? Pero yo digo que quieren que dejemos hasta aquí, ¿les parece? Nos queda no mucho, no nos queda mucho, no sé, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quieren que veamos un poquito? A ver, decime, ahí veo una preguntita. A ver, díganme. Dale, haceme una pregunta, Rocío. Dale. Recién termino de... Rubén, recién terminás y ya estás aquí. Qué responsable. A ver, decime, Rocío. A ver, te escucho. ¿Qué quisieras consultarme? Escribilo o decime, ¿no? A ver, dale. Yo te espero. Antes que avancemos. A ver, dice, quería saber, usted al final de la clase en vivo puede decir los temas, a ver la clase siguiente para poder buscar después. Mm, sí, a ver, ¿por qué buscaría si uno tiene los temas en base al programa, ¿no? ¿Cuál sería la razón que vos me dirías? Sí, no tendría ningún problema, pero vos vas a tener el material de estudio. No veo la necesidad de que vos busques, o tal vez
para ampliar, podría llegar a ser, en ese caso, ese sería el fin que vos tenés. Eh, ¿Cómo para estudiar? Ah, bueno, sí, la verdad que puede ser, o fíjate por el material de estudio que nosotros te otorgamos, más los Power, ¿sí? Y bueno, a ver, y lo dije, en realidad, dije yo, que íbamos a ver, primero hablamos de administración, hablamos de organización, que es el tema que iniciamos hoy, y sus respectivas clasificaciones, características. Después pasamos a conocer estructuras. Las estamos analizando y distinguiendo a cada una. Después nos queda estudiar cultura organizacional. Bueno, ahí están los temas, ¿sí? Que tenemos que ir analizando. Entonces, ahí si querés, podrías ir buscando, aunque vas a tener los Power y vas a tener el material de estudio y vas a tener los trabajitos prácticos para hacerlo. Yo creo que tal vez, bueno, hacelo. Si vos querés, pero te puedes llegar a confundir, ¿no? Porque los cuestionarios van a ser realizados en base al material que todos ustedes tienen, ¿sí? En base a los Power, en base al material. Y si vos tenés otro tipo de información, tal vez no va a estar mal, por supuesto, pero las preguntitas van a estar estructuradas en base al material, ¿sí? Consejo, no sé, vos si te gusta, tal vez para ampliar el material, lo podés hacer, pero cuando rindas, vas a ver que cambia, ¿no? La respuesta que vos tal vez buscaste va a ser distinta de la que todo el grupo que está haciendo el curso lo va a tener, ¿sí? A ver, decime, ahí decime Vanessa, dale, te escucho, díganme, o escribilo, no sé, como vos quieras. A ver, díganme. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estamos? Decime. Bien, bien. No, capaz que la compañera, que yo también iba a hacer la pregunta al finalizar la clase, es Ajá, porque, ¿me escuchá? sí, 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 te escuchamos Ah, bien, muy bien. eh, que el material por ahí de estudio, ¿cuándo lo va a dar? O sea, antes, cuando usted termine de dar o sea, de explicar todo, y ahí nos va a dar todo el material para que nosotros reforcemos y ahí Mm, podamos rendir, o el material se va a cargar ahora porque por ahí usted nos explica y nos muestra los power. Genial. Pero por ahí, no sé, en la semana queremos repasar o algo para que vayamos entendiendo un poco mejor y viendo sus clases, obviamente, eh, y poder ir adelantando. Capaz que es eso lo que quería preguntar la compañera, que es la duda que yo tenía en realidad también. Bien, bueno, a ver, respondemos siempre. Si yo, supónganse que no llego con todos los power estructurados para el tema, les dejo el material siempre. Como nosotros, esta es nuestra segunda clase, recién están conociendo tal vez la modalidad. Hoy les tengo que dejar material de estudio y les voy a dejar un pequeño trabajito práctico que está involucrado con todo lo que tenemos que ver, pero que ustedes pueden ir avanzando. Eso sí, siempre nos vamos a manejar. No dejé ningún material porque el primer día, no me iban a dejar tampoco. Primer día, hasta yo tal vez me extendí porque el primer día es clase presentación del curso, conocerlos a ustedes, por qué llegaron aquí, no se ve ningún tipo, ningún concepto en sí. ¿Y yo qué hice? Desobedecí y avancé un poquito, ¿no? Conociendo nuestra área, profundicé mientras iba contándoles el material, ¿no? Y dije, la próxima vamos a avanzar con organizaciones. Ahora ya recién estarían en condiciones de que yo pueda habilitar el material de estudio y el Power, ¿sí? Y después no les voy a habilitar, por supuesto, estructuras porque yo no he terminado todavía, pero ustedes ya tienen el material como para ir leyendo
y la próxima, cuando iniciemos, ya lo conozca, ¿sí? Así siempre va a ser la modalidad, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Así que ahí, Rocío, ahí podrías hacerlo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y Vanessa? ¿Ahí respondimos o no? A ver, vos decime, vos que te animaste a hablarme. A ver, decime sí. Ah, Sí, buenísimo. sí, sí, profe, sí. Pasa que yo ya he hecho otros cursos, entonces es como que antes por ahí decía el módulo uno y nos mandaban todo el material de la unidad uno. Ujú. Entonces nosotros íbamos, nos presentábamos en la clase y nos iban explicando tema por tema, pero nosotros ya teníamos más o menos una noción de todo lo que se iba a ver. Entonces uno capaz de tiene un ratito y ya va leyendo, entonces cuando se presenta la clase ya más o menos uno va con conocimiento o capaz que no, escucha, espera la clase. Pero siempre me pasó eso, de tener el material, por ejemplo, del primer módulo, ya tenerlo completo. Y eso es lo que me parecía raro. Por eso no sabía. No, ¿por qué no lo puedo hacer? A ver, en nuestra área no me dejarían hacerlo. ¿Por qué? Ustedes recuerden que podemos tener alumnos que no han terminado todavía el secundario, ¿sí? Alumnos que tal vez han terminado muy reciente o que no tienen, ¿no? El secundario completa. Entonces, no sería la manera correcta, ¿no? De realizar el cursado, porque es tema dado, material, y ustedes me siguen con un trabajito práctico de aplicación para que vayan entendiendo ese tema y luego cuando termine el módulo o el tema, ¿no? Hacemos un pequeño cuestionario evaluativo, avanzamos, ¿no? Con otro módulo y utilizamos la misma metodología. Es como, a ver, tal vez más organizado, ¿sí? Con un seguimiento específico, porque nosotros vamos a tener práctica y la práctica, ¿quién se las tiene que explicar? Se las tengo que contar yo. Ahora es mucha teoría, porque recién estamos conociendo tal vez las organizaciones, las estructuras, el modo, pero después cuando tengamos que ver la parte práctica, no, es ir haciendo el seguimiento conjunto, ¿sí? Cada, cada curso utiliza la metodología que le parezca correcto. Sí, sí, yo conozco esa modalidad, sin enviar todo el módulo y el alumno va leyendo y puede ir haciendo sus apuntes. En este caso también van a tener el material de estudio justamente con un trabajito práctico de aplicación de esos temas que estamos viendo, ¿sí? Y cuando llegue el momento de rendir, vos ya tengas tu trabajo práctico realizado y tus apuntes, si considerás oportuno hacerlo, y rendís, ¿sí? Así lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Estamos? ¿O no? ¿No les gusta la metodología, sí? ¿Ustedes quieren todo el módulo completo? Que yo se lo... Sería como muy mucho. Si quieren se los habilito, pero como que es demasiado, ¿no? Hay módulos que son muy extensos y que tienen teoría y a la vez tienen práctica, ¿sí? ¿Estamos? Eh, Así como comentó usted, sí, yo creo que, mira, a ver, nosotros que yo trabajo en el área también acá presencial y tanto virtual ya hace varios años, siempre utilicé la misma metodología, ¿sí? Y los alumnos han terminado con este método, ¿sí? Nunca hubo ningún tipo de problemas, nada, nada, ¿no? Se hace un trabajo conjunto, ¿sí? Clase por clase, tal vez nos extendemos por ahí un poquito más, pero lo hacemos. Bueno, de última, en algún momento, si quieren, dejo todo el módulo y lo leen ustedes. No sé, ¿no? No sé, me parecería tal vez como mucho, ¿sí?
Probemos la primera etapa y ustedes me dicen, ¿les parece que hagamos así? Creo que es más. Ahí está, Andrea, justamente. Esa es la razón, más organizado. Power, material de estudio, trabajito práctico. Tal vez nosotros en la hora no llegamos a ver todo ese tema, pero ustedes ya tienen el material. Y la próxima digo, chicos, ¿se acuerdan dónde quedamos? Bueno, hoy vamos a dejar en estructura, ¿cuál fue la última que vimos? Funcional. La próxima vemos divisional en el mismo Power, pero ustedes ya tienen el material de estudio y lo pueden ir avanzando en las horas que ustedes lo desean, ¿sí? Así vamos a hacer. Yo creo que estamos hablando básicamente de lo mismo, tal vez más organizado, creo, ¿no? Creo. No sé, no sé qué dicen. A ver, díganme. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Andrea? ¿Qué dice Dana? ¿Rubén? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Escríbanlo si quieren. Si no quieren, no hablen, pero escríbanlo por lo menos. A ver, Andrea me dice que sí, ella dice que es más organizado. ¿El resto? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, ¿sí? ¿No? Bueno, manejémonos de esta manera. Veamos este primera etapa y vemos. Yo considero que es la manera pedagógica que ustedes pueden ir haciendo este seguimiento mucho más claro, ¿verdad? Creo. Pero ahora yo les voy a dejar habilitado este primer módulo y la próxima ustedes ya pueden tener una noción cuando yo comience, ¿sí? Así vamos a hacer. A ver, eh, ah, bien, Andrea. Bueno, sí, sí. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Probamos y ustedes me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, dijo habilitado este material de estudio, no el Power todavía, ¿sí? Y el trabajito práctico para que ustedes vayan estudiándolo y, bueno, y realizándolo, ¿sí? ¿Estamos así? Eh, ah, el trabajo práctico que nombre recién lo preparan, ¿cuándo tendría que estar? No, a ver. Los trabajos prácticos dijimos, esos no se entregan, los realizás vos, para que vos puedas ir estudiando, haciendo tus apuntes, hasta que llegue el momento de rendir. Cuando tengamos que hacer los cuestionarios evaluativos integradores de ese módulo, o puede ser que tomemos dos módulos, dependerá la amplitud que tenga cada uno de los módulos, ¿sí? Nosotros, a ver, cuando terminemos cultura organizacional, ahí viene el primer cuestionario evaluativo, ¿sí? Vamos a entrar a la plataforma, vamos a fijar un día y lo habilitamos y ustedes tienen un tiempo para realizarlo. Con un formato aproximadamente de 20, 25 preguntitas, el primer cuestionario y luego va a ir avanzando, ¿no? Vamos a ir teniendo tal vez más preguntas. Cuando rindamos un final tiene 60 preguntas, ¿sí? Todos los 6 meses en uno solito, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Pruébenlo y veamos, van a ver que es mucho más fácil así, ¿sí? Creo. Ustedes me dicen en su momento si les pareció o lo modificamos. ¿Estamos? Ahí te respondí, Rocío. Ahora lo vas a hacer para vos, para que te hagas tus apuntes y estudies. Y el resto también, ¿sí? Por supuesto. Bueno, nos vemos la próxima y recuerden, dejamos en estructura divisional, ¿sí? Estructura organizacional divisional. La próxima, a partir de allí, terminamos, no nos queda mucho, ¿sí? Vemos organigramas y de ahí tenemos que empezar cultura organizacional, conociendo todos los tipos de culturas y
los beneficios que nos trae para aquellos que vamos a trabajar, ¿no? En algún ámbito de una organización pública, privada, tal vez puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, formal, informal. Todas estas que hemos visto, es súper útil que todo el personal maneje la misma forma de trabajar, tenga el mismo, la misma, decimos nosotros, mismo lenguaje. Todos deberíamos manejar la misma metodología para que el trabajo final pueda ser bien resultado, ¿no? Tenga un resultado positivo y se cumplan esos objetivos que se han fijado desde un principio, ¿sí? Eso tenemos que analizarlo dentro, tal vez la próxima, ¿sí? Y ya estarían en condiciones de rendir el primer cuestionario. Pero vamos tranquilos, ¿sí? Eso normalmente lo hacemos a fin de mes o podemos adelantarlo, dependerá, ¿sí? Porque después nosotros, después de este módulo, viene el módulo 2, donde vemos documentos comerciales que es un poquito extenso. Nos va a llevar mínimo 2, 3 clases terminar todos los documentos, ¿sí? Hasta que pasemos el tercer módulo donde es ya administración de empresa. Ahí empieza, ¿sí? Pero para eso tenemos que rendir. Tenemos que pasar 2 cuestionarios todavía, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me entendieron el orden o no? A ver, díganmelo. Que no, para que los vuelva a explicar. A ver, díganme. ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí me dice Vanessa que sí. Bueno, entonces, les dejo el material para que empiecen a leer y la próxima, si quieren participar, ¿sí? Así hacemos más dinámico, ¿parece? Bueno, me voy, porque debo seguir con otras actividades aparte, ¿sí? Un gusto y les habilito ya los temas para que puedan ir viendo el material de estudio. ¿Estamos? Dale, ay, sí. Eso, sí, sí, nos vemos la próxima. Si pueden estar ustedes presentes, mucho mejor, ¿sí? Y después, ya saben, dentro, no, capaz mañana, ya esté la clase grabada y después en el campus también, ¿sí? Cargadita. Nos vemos, ¿sí? Y bueno, que estén bien y que tengan una linda semana, como me dicen ustedes. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.